Muy bien, pues como os comentaba, muchas gracias por estar aquí en este taller que espero, bueno, pues que encontréis de interés, ¿no? Antes de nada, presentarme a mí y a María. Ambas somos socias de pleno derecho de la asociación y llevamos también el área de desarrollo y mentoring para socios. Entonces, con mucha ilusión, estamos lanzando hoy este primer taller formativo y en esta ocasión, bueno, pues versa sobre una introducción al mundo del mindfulness y bueno, pues con mucha ilusión, como digo, comenzamos hoy y os queremos hacer esta introducción. Esperemos que sea el primero de muchos otros talleres formativos, así como, bueno, pues todos los otros webinarios que estamos llevando a cabo. Entonces, vamos a comenzar. Sí que quiero comentar, si tenéis alguna pregunta, creemos que lo más operativo es que lo pongáis en el chat. Entonces, María, ¿verdad? Sí, Va amablemente a hola, ayudarme. Sí, ¿qué tal? va, Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Laura. sí. Pues María al final de la sesión pues me pasará las preguntas que pueda haber y así yo me puedo centrar un poco en las prácticas y en las diferentes prácticas que vayamos haciendo y sobre todo, bueno, pues en la presentación. Veo que todavía sigue entrando gente, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Ya somos 23 participantes. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, ¿vale? Como decía, esto es un taller eminentemente práctico, ¿eh? Es un taller que no solamente os va a dar una orientación de qué es el mindfulness, porque muchos hemos oído de mindfulness, pero no sabemos muy bien cómo ubicarlo. Entonces se trata, hay otros, me consta que sois expertos y que conocéis bastante bien la materia, pero de cualquier forma, bueno, a ver, admitiendo, de cualquier forma vamos a dar tanto la teoría como la práctica, ¿vale? Entonces, vamos a ver, si paso la... ¿estáis viendo que ha cambiado la presentación? Sí, Laura, sí, María, tranquila. ¿sí? Sí, sí, Vale. sí. Ujú. Pues que está entrando todo el rato gente. Esto es bastante, tengo que estar aquí a dos bandas, ¿no? Entonces, como decía antes, por un lado es aportar la visión general de qué es el mindfulness, que llevéis una experiencia práctica y luego aquellos de vosotros que realmente os toque y que diga, bueno, oye, qué interesante para seguir explorando y aprendiendo, bueno, pues estamos a vuestra disposición para guiaros en todo este mundo. Sigo admitiendo a gente. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Y ya para comenzar desde el principio, ¿vale? Con una práctica, os pido a todos, ¿vale? Que vamos a centrarnos en el momento presente. Y la mejor forma de centrarnos y quitarnos un poco todas las inquietudes que podamos tener y, en fin, todo lo que haya de dónde venimos, que seguro que todos venís de hacer 20.000 cosas y cuando terminéis aquí tenéis que ir a hacer otras tantas. Os invito a lo siguiente. Van a ser unos ejercicios muy sencillos de conexión con el cuerpo, ¿vale? Entonces, os animo a todos, ¿vale? Porque esto lo tenemos que tomar como un taller experiencial, como algo que queremos hacer todos, ¿vale? Entonces, os animo a que cerréis los ojos. Yo sigo admitiendo gente, no contaba con este pipí, pero bueno, así más presente estoy, ¿no? Entonces, os pido que por favor cerréis los ojos y vamos a hacer unos leves ejercicios de conexión con el cuerpo, porque el cuerpo es lo que tenemos en el presente. La mente muchísimas veces va al pasado y al futuro. Entonces, la forma de conectar con el cuerpo es precisamente lo que nos trae la mente en sintonía con el cuerpo. Entonces, os pido que con los ojos cerrados hagamos unos, y seguidme a mí, si me veis en la pantalla, unos sencillos estiramientos. Vamos a estirar el máximo que podamos los brazos al techo, tratando de estirar al máximo las manos, ¿vale? Y tratando de llevar y tocar el techo, ¿vale? Mientras hacéis este ejercicio, tratar de observar qué sensaciones tenéis en vuestro cuerpo. Probablemente cuando llevemos un rato con los brazos estirados, vamos a tener cierta... bueno, pues, ¿qué sentís? Cansancio, algunos músculos, temperatura, observar, tratar de dejar todos los pensamientos, probablemente tengáis juicios, ¿eh? Va a haber pensamientos en la mente, va a decir, ¿qué estoy haciendo? Y eso pensar que es un juicio, dejarlo marchar, no pasa nada, ¿vale? Y seguid notando las sensaciones de este estiramiento en vuestro cuerpo.
Cómo el corazón quizá os late más fuerte, simplemente por esta sensación, por este ejercicio. Y ahora os pido que muy suavemente bajéis los brazos abajo y los relajéis, mientras voy a admitir a otros dos más. Vale, ¿qué sensaciones notáis en esta posición de mayor relajación? Probablemente las sensaciones son diferentes cuando teníais el cuerpo tensionado a cómo lo tenéis ahora relajado. Tratar de observar llevar la atención a esas sensaciones, sin, como digo, el pensamiento, seguro que hay pensamientos, pero dejarlos marchar, porque estamos respirando en conexión con el cuerpo. Con los ojos cerrados, os pido ahora que conectéis con vuestra respiración, inhalando y exhalando, notando cómo la respiración entra y sale por vuestros pulmones, por la nariz o por la boca. La respiración es otro de los grandes anclajes, tanto el cuerpo como la respiración son las anclas, que son realmente la forma que tenemos de conectar con el presente. La mente, como digo, siempre está en esos pensamientos, dejarlos pasar, pero centraos en estar conectados con vuestra respiración. Y vamos a hacer ya los últimos ejercicios antes de seguir con la explicación. Y son simplemente unos meros ejercicios, si podéis, y siempre velando por vuestro autocuidado, ¿vale? Hacer simplemente torsiones de columna, hacia un lado, hacia otro. Os podéis ayudar si queréis por el respaldo de la silla, llevar y notad, por ejemplo, qué sensaciones notáis. ¿Cómo tenéis los músculos, la respiración? Quizás es más acelerada cuando estáis en esta posición que cuando estáis en posición relajada. Observad, simplemente con la atención. De nuevo, aquietad la mente, acompasarla de alguna forma en sintonía con el cuerpo. Vamos ahora hacia el otro lado. Observar qué sensaciones, qué notáis. Y de nuevo a la posición de relajación inicial, notando vuestra respiración según inhalas y exhalas. Bueno, esto han sido, os invito ahora a que abráis los ojos. Han sido unos muy sencillitos ejercicios bueno, pues de yoga, si queréis, de conexión con el cuerpo, porque como os decía, el cuerpo es lo que siempre está en el presente. La mente pasa del pasado al futuro y la tenemos muy activa, ¿no? Ya veremos conceptos como la mente rumiativa, ¿verdad? Entonces estos pequeños ejercicios nos ayudan, junto con las meditaciones que vamos a hacer después, a traer la mente al momento presente. Qué mejor que el cuerpo y la respiración son las anclas más fáciles, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir ahora en la presentación con una pequeña introducción, como decía, para que podáis contextualizar el mindfulness en la actualidad, ¿no? Y para ello vamos a comenzar con una definición, como veis en la pantalla. Entonces, empezamos con una definición, hay muchas, pero yo os traigo aquí la definición de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, ya lo vais a oír después en la presentación de nuevo, es un médico y biólogo molecular que trabaja en la Universidad de Massachusetts y fue un poco el pionero en todo este tema de mindfulness, el mindfulness que conocemos hoy, que ha venido desarrollado por las universidades americanas. Entonces, él, ¿cómo define mindfulness? Define como el hecho de prestar atención al aquí y el ahora. Y tiene tres variables, son muy importantes estas tres variables, porque es con intencionalidad, ¿vale? Porque eso lo diferencia de otros conceptos que la gente puede pensar que son mindfulness, ¿no? Y sin embargo no lo son, porque tiene que haber una intencionalidad. A ver, perdón que están entrando todavía más personas. Una intencionalidad de estar presente, es decir, no es meditar para estar relajados, sino es para estar atentos, ¿no? Por otro lado, hablamos del momento presente, estar
aquí y ahora y sin juicio. Es decir, la mente siempre está tratando de enjuiciar, ¿no? Decir, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Entonces, probablemente en estos pequeños ejercicios muy sencillos de conexión con el cuerpo que os he propuesto ya de entrada hacer, pues habréis seguro, ¿no? La mente, pero ¿esto qué es? ¿No? Trata de discriminar qué es, si esto es bueno para mí, si esto tiene sentido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido os animo a realizarlo con una mente abierta, es decir, a tomar este taller. Bueno, pues es un tiempo que vais a poder dedicar a vosotros mismos, es una horita de 7 a 8 que vamos a dedicarnos a nosotros mismos. En ese sentido, bueno, pues vamos a ver lo que nos trae el mindfulness, ¿no? También Thich Nhat Hanh habla de aceptando todo lo que ocurre y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, Thich Nhat Hanh es un monje vietnamita que también ha contribuido mucho a construir sobre el mindfulness que conocemos en la actualidad. ¿Y por qué estos tres conceptos? Bueno, por un lado, lo diferencian de los ejercicios para relajarse, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, mindfulness, sí, eso es estar ahí zen, relajado y tal. Realmente no es eso, porque no es estar relajado. Hay meditaciones para relajarse, pero las meditaciones mindfulness son meditaciones para estar atento, estar presente, ¿vale? Eh, Después, tampoco es dejar la mente en blanco. Yo no conozco a nadie, ni estos monjes tibetanos que a lo mejor meditan intensamente durante años, que puedan estar o que puedan, vamos a admitir aquí, 29 personas, que puedan estar realmente en blanco más que unos minutos, o sea, unos momentos, ¿no? Porque es realmente difícil, pero más bien es aprender a relacionarnos con nuestros pensamientos de una forma diferente. Tres. ¿Cómo? Espera, voy a poneros en silencio. Vale. Em, a relacionarnos con nuestros pensamientos de una forma diferente, es decir, no desde ellos, sino con ellos, ¿vale? O sea, tú no eres solo tus pensamientos, sino que tú te relacionas con tus pensamientos y eso lo podemos hacer a través de las prácticas formales que vamos a poder practicar hoy, ¿vale? En ese sentido, no es dejar la mente en blanco y tampoco es pensamiento positivo, ¿no? La psicología positiva ha traído grandes mejoras para el bienestar desde que se desarrolló a finales del siglo pasado. Sin embargo, el mindfulness no es solamente ver el vaso medio lleno o solamente lo positivo y quitarse lo negativo, que sería un poco la psicología positiva, porque como os digo, es aceptación a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces, en esta definición por eso os la traigo hoy, porque nos ayuda ya a separarlo de otros conceptos con los que se suele confundir. No es relajación, no es pensamiento positivo y tampoco es dejar la mente en blanco, ¿vale? Bueno, pues seguimos para adelante. Vamos a ver. Entonces, os voy a dar en la transparencia que veis un par de ideas, simplemente para contextualizarlo históricamente, porque es cierto que el mindfulness hoy tiene tiene ciertas raíces o tiene muchas de las prácticas, ¿vale? Las ha cogido del budismo. Sin embargo, quiero insistir en que cuando médicos y psicólogos de universidades americanas desarrollan un montón de estudios y de protocolos y los testean y ven lo beneficioso que es para inicialmente grupos de enfermos que luego se está extrapolando a la población en general, eh, quieren sacar toda la parte espiritual del tema, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque piensan que es una forma que si no se hace así, hay muchas personas que pueden decidir no optar a la práctica del mindfulness porque consideran pues, que no es su religión. Oye, yo soy católica, pues a lo mejor no me interesa si es un tema budista, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de que esto, pues toda la parte espiritual, digamos que queda fuera. Sin embargo, simplemente que sepáis que mindfulness como tal es en la lengua pali, que es la lengua antigua de los hindúes, en la que se escribieron las escrituras budistas, habla de sati. O sea, mindfulness en lengua pali se denominaba sati y es uno de los 8 componentes del octuple sendero. Entonces, bueno, pues para contextualizarlo es interesante saber que hay ese vínculo, ¿no? Con ciertas prácticas, ¿no? Entonces, también quizá muy relacionados son las 4 nobles verdades del budismo, que quizá alguno de vosotros conoce. Son muy sencillas. El sufrimiento existe, el sufrimiento tiene una causa, hay una forma de que ese sufrimiento cese
y precisamente este es el octuple sendero, ¿no? Porque de alguna forma, y eso sí que se ve en el mindfulness, sufrimiento no es lo mismo que dolor, ¿no? Tú puedes tener un dolor. Lo que pasa es que el sufrimiento aparece cuando resistes a ese dolor, ¿no? De ahí la importancia del mindfulness de aceptar lo bueno y lo malo y de investigar. ¿Y por qué esto te gusta? ¿Y por qué no? Empezar a observarte, a tener la conciencia abierta, a decir, oye, ¿y por qué estas cosas son buenas y estas no? ¿No? Bueno, de todas formas, seguiremos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como os digo, en el año 70, John Kabat-Zinn, que mencionaba antes, diseña el primer protocolo basado en mindfulness que se llama Mindfulness, o sea, para reducción del estrés, MBSR. Pues bien, tiene tanto éxito porque lo hace con cierto rigor científico, es decir, estamos hablando de hacer un test preintervención, un test postintervención y pone una serie de individuos que tienen, bueno, pues unas enfermedades crónicas a practicar lo que se suele cubrir en los protocolos de mindfulness que conocemos hoy. Durante 8 semanas se practica tanto meditación formal como meditación informal. Hoy vamos a poder practicar de ambas para que conozcáis y mi idea también es daros pequeñas píldoras o pequeños hábitos que podéis hacer en vuestra vida diaria, no solamente la práctica formal o la meditación, que también vamos a hacer, sino pequeños hábitos. Bien, todos estos pacientes les hacían luego tests, pero tests no solamente de percepción, de si ellos se sentían mejor o no, sino objetivamente nivel de cortisol en sangre y una serie de factores que objetivamente se determinaba que realmente había habido un progreso, ¿vale? Entonces, es ahí que cuando se empieza a ver por parte de médicos y de psicólogos, bueno, pues que existen ciertos beneficios para el ser humano la práctica del mindfulness y por eso se ha extendido tanto. De todas formas, más adelante también os voy a comentar beneficios específicos. También comentaros que la presentación os la haré llegar, ¿vale? O sea que para el que pueda tener interés. Vale, entonces, os hablaba de dos tipos de prácticas, ¿no? Formales e informales. Las prácticas formales es la meditación y las prácticas informales os las voy a contar en la siguiente transparencia, que son pequeños hábitos diarios que podéis hacer en vuestra vida. Pues muy bien. En mindfulness, porque como digo, hay un montón de otras meditaciones que no son mindfulness, pues meditación de relajación, meditaciones espirituales, como yo que sé, la oración contemplativa cristiana, es un tipo de meditación, ¿no? Eso no, estamos hablando de meditación mindfulness. Existen tres tipos. La primera es la que tiene la atención centralizada. Ya hemos podido practicar un poco con los ejercicios de yoga iniciales en un anclaje. Yo os hablaba que el ancla puede ser el cuerpo o puede ser la respiración. De hecho, ahora os voy a invitar a hacer una meditación, la más sencilla, centrando la atención en la respiración. Ese ancla te permite cuando la mente se te va, porque es lógico que se vaya, la mente es una mente rumiativa que llaman, ¿no? Es muy activa, está siempre pensando y además mucho más en el mundo actual, que la tenemos a tope, ¿no? Pensando en 20.000 cosas. Cuesta mucho acompasarla y bajarle el ritmo y llevarla al ritmo de un cuerpo, del cuerpo en calma, ¿no? Entonces, gracias a esos anclajes consigues centrar tu atención y rebajar el nivel de pensamientos. Quiero hacer aquí una pequeña aclaración, porque a lo mejor os estáis pensando, sí, claro, pero cuando yo observo, eso también es pensamiento, ¿vale? Entonces, quiero hacer una distinción porque efectivamente la atención, de hecho, cuando estás en la parte más proactiva de la acción, es la parte del córtex prefrontal la que más se activa, ¿no? Em, pero, como digo, las zonas del cerebro que se activan cuando estás meditando son distintas, suelen ser el neocórtex prefrontal y la mente rumiativa, que es la que puede dispararse en 10 o 12 zonas del cerebro, esa, sin embargo, pasa a un segundo plano o en este caso se desactiva, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es proceso cognitivo, pero de unas partes del cerebro diferentes, ¿vale? Eso es importante en lo que os voy a comentar también de los avances de la neurociencia, ¿eh? De esto que decimos muchas veces las mujeres, de que somos multitarea y que qué bien que podemos hacer. No es tan bueno esto de la mente rumiativa de saltar de uno a otro, por ejemplo, para enfermedades como el Alzheimer, está probado que no es tan interesante la mente rumiativa, sino por eso también muchos enfermos de Alzheimer les ponen a hacer crucigramas, porque se utiliza la parte más de la atención, que esa interesa más reforzar, ¿vale? Y esa es la que con el mindfulness se practica, ¿no?
Eso en cuanto a la atención focalizada. La meditación de monitoreo abierto es otro tipo de meditación que vamos también a hacer un par de minutos hoy, ¿vale? Y es simplemente no centrándote en la respiración, en el cuerpo o, ¿no? Si es exploración corporal o yoga, sino intentar introducir en tu meditación todo el ruido todos los sonidos de la habitación, ¿no? La percepción de todo lo que te rodea. ¿Vale? Ese sería otro tipo. Y finalmente la meditación constructiva pues tiene que ver con una indagación específica. Por ejemplo, pues la compasión, que también los budistas hacían hace tiempo, ¿no? La meditación meta, ¿no? De desear el bien a todos los demás, que eso está demostrado que hace que estés en un bienestar y tiene grandes beneficios fisiológicos, ¿no? Eso está, hay muchos estudios ahora en esa línea. Entonces, bueno, pues a lo mejor de desear, ¿no? De desear paz y de desear bienestar a los demás, pues eso puede ser la denominada meditación constructiva, ¿no? Como digo, amor incondicional, meta o compasión o indagación, ¿no? Vale, pues entonces esos son los tres tipos de meditación, como digo, práctica formal. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las prácticas informales. Y esto es lo que se puede hacer, es un poco la filosofía o la actitud, si queréis, ¿no? Porque mindfulness realmente es una actitud de vida, ¿no? En un momento dado. Entonces, ¿qué prácticas informales? Y eso os invitaría a hacerlo desde ya, si no lo habéis hecho alguna vez, ¿vale? Y es prestar atención a las pequeñas cosas, los pequeños hábitos, porque ¿cuántas veces estamos siempre con el piloto automático, ¿verdad? Piloto automático que de alguna forma, a ver, el cerebro es un órgano súper eficiente, porque de hecho, fijaos con lo eficiente que es, consume el 20% de todo lo que comemos, lo gasta el cerebro, ¿vale? O sea que es, pues necesita mucha energía y por eso es tan eficiente. Entonces, por eso también activa tantas veces el piloto automático, que es realmente para nuestro beneficio. El problema es cuando lo tenemos activado tantas horas al día que pues no es que solamente no sepamos dónde están las llaves, es que nos perdemos muchísimas cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ser consciente de ese piloto automático y de empezar a ver esos pequeños gestos que hacemos de forma automática. Por ejemplo, cuando os laváis los dientes o cuando os pegáis una ducha o cuando camináis, la mente, el cuerpo está haciendo eso, pero la mente está o pensando todo lo que tienes que hacer cuando llegues a la oficina, bueno, o cuando, ¿no? Con el teletrabajo y tal, o o pensando en todo lo que te pasó ayer o pensando todo lo que tienes que hacer en casa, estamos siempre como anticipándonos al futuro o pensando rumiando sobre cosas del pasado, pero muchas veces, muy pocas veces, estamos en el momento presente. Entonces, a través de estos pequeños gestos diarios, como por ejemplo eso, cuando os lavéis los dientes, os invito si queréis a mañana cuando os lavéis los dientes, no penséis en nada, simplemente notad, ¿no? Observad, por ejemplo, pues el sabor de la crema de dientes, pues al frotar el cepillo, qué sensaciones tenéis ahí. Estad en ese momento. Veréis que con la práctica vais viendo incluso cada vez notáis percepciones que no habéis previamente visto, ¿verdad? Entonces, y luego además que como parece que el tiempo se para, ¿no? Que parece que te cunde mucho más, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las prácticas, sacar la mente del pasado y el futuro. En cuanto os deis cuenta, decir, oye, vamos a tratar de aterrizar, tratar de estar aquí, con esta persona o en esta situación, ¿no? Y no pensando Luego hay un tema, el tercer punto es darnos cuenta cuando estamos en el estado del ser y del hacer. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que si tengo que hacer cosas, yo no puedo estar en el estado del ser. Pero no se trata de eso, porque se refiere más al estado del ser y del hacer mental, ¿vale? Os voy a poner un par de ejemplos para que enseguida lo vais a entender. Yo puedo estar en el estado, por ejemplo, del ser haciendo algo. Imaginaos un músico tocando un instrumento que le apasiona o trabajando, ¿no? Cuando estás ahí trabajando tan centrado que estás disfrutando, pues estás haciendo algo, pero estás desde el estado del ser, tu mente está con todo, ¿no? Está, como dicen los ingleses, el flow, ¿no? También en contraposición puedes estar en el estado del hacer sin hacer nada. Por ejemplo, llegas a casa después de un gran día de trabajo cansado, te tumbas en el sofá, dices, ya no hago más. Y dices, bueno, no hago más. La mente empieza, la mente rumiativa. De hecho, eso es muy interesante porque los neurólogos pensaban que cuando estabas relajado, la mente, cuando no estabas haciendo una tarea, la mente se quedaba como, bueno, parada, ¿no? Y sin embargo, desde que están midiendo
actividad bueno, del cerebro, están viendo que realmente lo que se activa es la red neuronal por defecto. Y al contrario, la mente rumiativa lo que hace es que activa 10 o 12 zonas del cerebro en esos momentos que en principio estás descansando. O sea que hay gran actividad de pensamientos. Como digo, la mente de mono o la mente rumiativa, ¿vale? Otra cosa que ayuda al mindfulness es ser consciente de las emociones y de la relación con los pensamientos. Y a través precisamente de, sabéis que tanto relación, tanto emoción como sensación como pensamiento están súper vinculados. Entonces, ser consciente de eso nos permite que en lugar de reaccionar de una forma impulsiva, respondemos. Porque muchas veces lo que ocurre es que la emoción es la que determina nuestro pensamiento, ¿vale? O sea, viene una emoción y yo pienso algo y es tan automático que reacciono en vez de responder. El mindfulness lo que te permite es cada vez, como estás más consciente, más abierto, más consciente de ti mismo y de tus patrones mentales, te separas de ellos. Igual que te separas de los pensamientos, te separas de las emociones. Entonces, bueno, vamos a poder también hacer algún ejercicio para entender, bueno, para poder practicar esto. Y lo del piloto automático que os comentaba antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os propongo que hagamos una meditación basada en la respiración, ¿vale? Muy parecida a lo que hemos hecho antes, unos ejercicios, pero esta vez centrados en la respiración, ¿vale? Y antes de empezar os voy a dar unas pautas de cómo tiene que ser la posición de atenta, ¿no? Es decir, esto no puede ser, por ejemplo, la exploración corporal puedes hacerlo tumbado, en cama o en esterilla. Esta os propongo que sea en silla. También puedes hacerlo, lo habréis visto, en cojines, ¿vale? Pero como veo que más o menos a los que os veo sentados en silla, ¿vale? Os propongo que adoptemos todos una posición de atenta. Y os voy a decir cómo es esta posición, ¿vale? En principio, la espalda tiene que estar recta, ¿vale? Con lo cual os animo a que pongáis la espalda recta, pero en una posición que estéis cómodos. Vamos a estar en esta ocasión solamente 10 minutos, 8 o 10 minutos máximo, ¿vale? Con lo cual no os vais a cansar, pero a lo mejor en meditaciones más largas, pues tampoco puedes estar tan recto que estés incómodo, ¿no? Es importante estar cómodo. De hecho, hablan de que una posición que inspire dignidad, ¿no? Es un poco así como una posición digna. Luego, la barbilla como ligeramente inclinada hacia el pecho, como si tuvierais un hilo que sale de la coronilla hacia el techo, así. Los pies es muy importante, tienen que estar, las piernas no pueden estar cruzadas y os invito a que los pies estén, a ver, todavía hay gente entrando, perdonadme, bien anclados en el suelo, bien conectados con el suelo, con la tierra, ¿vale? Que sintáis las plantas de los pies bien enraizadas en el suelo. Las manos como vosotros queráis, pueden estar con las palmas hacia arriba, hacia abajo, en posición de mudra, probablemente habéis visto una dentro de otra, eso como sea, pero si no, encima de los muslos, ¿vale? Y los ojos cerrados. Si alguno no os gusta o alguna no os gusta los ojos cerrados, podéis mirar como a 20 grados hacia abajo desde vuestra vertical, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzamos haciendo 3 respiraciones en profundidad para dejar un poco los pensamientos fuera y centrarnos en el momento presente. Esas 3 respiraciones profundas os invito a que las hagáis inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y después de estas 3 respiraciones en profundidad, os invito a que dejéis que la respiración adopte el ritmo que vuestro cuerpo necesite. Inhalando y exhalando por la nariz en ambos casos. Vamos a ir probando distintas anclas. ¿Recordáis el concepto de ancla que os comentaba? Entonces os voy a invitar a que cada inhalación y cada exhalación llevemos nuestra atención a una serie de lugares en vuestro cuerpo que quizás para cada persona hay una preferencia diferente, es decir, pero se trata de ir explorando estos sitios y allí donde os cueste
menos centrar vuestra atención y de alguna forma conectáis más con vuestra respiración, ese será vuestro anclaje. Entonces os invito a que empecemos a observar la respiración en las fosas nasales, es decir, cómo entra el aire y cómo sale de cada una de las fosas nasales, observando, por ejemplo, qué temperatura tiene, quizá notáis si al entrar el aire entra más frío y al salir sale más caliente. Quizá notáis cierta fricción a la hora de atravesar las fosas nasales. ¿Cómo percibís la respiración en la nariz? Inhalando y exhalando. Si en este proceso notáis que la mente se va a algún pensamiento tipo, bueno, puede ser un juicio, simplemente ah, cualquier cosa que tengáis que hacer cuando terminemos este taller, dejadlo pasar y con amabilidad volved a centrar vuestra atención en lo que estamos haciendo, que es la respiración. En este caso, en las fosas nasales, observando el proceso de la respiración. Os invito ahora a que llevéis vuestra atención a otra posible ancla. En este caso es la zona del pecho, la zona de los pulmones. Quizá podéis observar cómo el pecho se mueve de forma compasada cada vez que inhaláis y cada vez que exhaláis. Observad ahí a ver si llevando la atención a la zona de vuestro pecho os resulta más sencilla mantener la atención. Vuestra mente siempre va a estar pensando, pero no pasa nada, como si lo hacéis 1000 veces. Dejar el pensamiento y volver a centrar la atención. En este caso estamos en la zona del pecho y cómo el pecho se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Prestad atención unos momentos a esta zona. Os invito ahora a que llevéis vuestra atención a la zona del abdomen. Notad en esta zona cómo es la respiración en esta zona. A ver si conseguís a través de este ancla mantener más fácilmente la atención. Cada inhalación quizá cómo se expande y cómo se contrae en cada exhalación. Prestar atención a esta zona ahora. Cada persona tiene una preferencia sobre un ancla concreta. Hay personas, por ejemplo, que les ayuda mucho situar su atención en la planta de los pies o en las palmas de las manos. Pueden venir pensamientos de somnolencia. No pasa nada, está bien, no os sintáis mal si esto sucede. Simplemente en la medida que podáis, con
recordar vuestra intención de estar atentos en el momento presente. No se trata de relajarse, se trata de estar atentos en el momento presente, observando qué sentimos, estando con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, qué es lo que nos conecta al aquí y a la ahora. Os voy a dar ahora un par de pautas, quizá que si os ayudan, y es lo siguiente, que os animo a que experimentéis en los próximos momentos, en las próximas respiraciones. Uno puede ser cada ciclo de respiración, podéis decir en el silencio de vuestra mente, uno, es decir, inhalo, exhalo, uno. El siguiente ciclo, dos, tres. Así, por ejemplo, hasta 20. Y cuando lleguéis a 20 podéis bajar 19, 18. Probar a hacer esto. Y si os perdéis, no pasa nada. Volvéis a empezar otra vez. Uno, dos. A ver si esto os ayuda a mantener la atención. Si en cualquier momento veis que vuestra mente se ha ido a un pensamiento, dejadla pasar como si fueran nubes en el cielo o a lo mejor troncos en un río. Esa visualización quizá os ayuda. Dejad pasar ese pensamiento, es solo un pensamiento. Vosotros estáis aquí y ahora, con la atención y la conciencia despierta, en el momento presente, conectando con vuestro cuerpo. A ver si os ayuda lo de contar. Otra herramienta que os sugiero puede ser, cada vez que inhaléis, podéis decir en el silencio de vuestra mente, inhalo. Y cada vez que exhaléis, exhalo. Inhalo, exhalo. Probad esto, a ver si os ayuda. Inhalo, exhalo. Y finalmente, os invito a que traigáis a vuestra respiración, a vuestra atención, todos los ruidos, todos los sonidos que podéis escuchar, integrarlos dentro de la meditación. Sería aquello que os comentaba de una meditación de monitoreo abierto, es decir, tomando conciencia de dónde estamos, en la habitación, quizá el ruido del ordenador, percibimos o la temperatura, la luz de la pantalla, centrándonos. Integrar todo eso en vuestra meditación, porque forma parte de vuestro presente, de vuestro momento presente. Mirad a ver si podéis incluir esa percepción a todo el mundo que os rodea por todos los sentidos, del tacto, la ropa. Os visualizáis en el lugar de la habitación en el que estéis, todos los sonidos, integrando todo esto como parte del momento presente. Y ahora lentamente, después del sonido del gong, tomar vuestro tiempo para salir de la meditación.
Bueno, pues hemos practicado una de las quizás meditaciones más tradicionales, ¿no? Que es la meditación que toma por anclaje la respiración, ¿no? Al final hemos hecho un pequeño monitoreo abierto de integrar y como estas hay muchísimas, ¿no? Pues hay pues eso que os comentaba, exploración corporal, yoga, ¿no? Hay muchas aplicaciones diferentes, ¿no? Pero al final, si os fijáis, es tratar de aquietar la mente con todos esos pensamientos y traerla al momento presente y a observar. Y con esto al final adquieres también cierta observación de los patrones mentales, ¿no? De por qué piensas lo que piensas, ¿no? Y sobre todo desidentificarte de ellos, con lo cual en el día a día, cuando te ves en un bucle, pues parece que no, pero al haber practicado formalmente, pues tomas cierta distancia, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿esto es la realidad o es mi percepción de la realidad? ¿No? Es decir, ¿esto ha pasado de verdad o no? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a seguir. Luego hay un par de ejercicios también prácticos de cara un poco a la gestión del estrés y de esos responder en vez de reaccionar que os comentaba, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Os voy a hablar en un par de transparencias, pero de una forma bastante ágil, ¿eh? Si queréis alguno profundizar, os puedo mandar mayor información, ¿no? Os hablaba antes de que toda esta, bueno, son las universidades americanas, ¿no? Quien traen estos protocolos. Entonces, bueno, pues se está estudiando con muchas investigaciones científicas los beneficios que tiene. Entonces, os lo voy a comentar. Yo suelo ser bastante prudente a la hora de hablar de beneficios porque no me gusta hablar de panaceas, ¿no? De curas para todo, curas milagrosas. Pero es cierto que en estos que os comento siempre, en todos ellos hay una universidad americana, europea, que está detrás investigándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ya lo he mencionado antes, porque el MBSR, el de gestión de estrés, es el más pionero que ha habido. Está claro que la práctica habitual e intensiva del mindfulness ayuda a controlar el estrés y la ansiedad y reduce notablemente el nivel de cortisol en sangre, ¿no? También ayuda con los problemas de insomnio, en ese sentido a dormir mejor, porque de alguna forma te pones a meditar, acallas tu mente y al final, bueno, pues esos pensamientos pasan a ser secundarios, ¿no? Protege el cerebro. Aquí hay un estudio de la Universidad de Harvard que conecta la práctica habitual del mindfulness con los telómeros, que sabéis que son esas cápsulas que hay en los extremos de los cromosomas, que tienen que ver mucho con el envejecimiento de las células, porque cada vez que una célula se renueva se van desgastando. Entonces, bueno, pues eso también es un muy interesante estudio que se está realizando. Hay otro en la Universidad de Obregón que habla de la estructura neuronal del cerebro, ¿no? Porque ya sabéis que la neuroplasticidad está demostrando que el cerebro a lo largo de toda la vida se puede remodelar. Entonces, lo que hablamos, por ejemplo, de cómo las emociones nos controlan, porque la amígdala, del camino de la amígdala al al neocórtex, ¿no? Que es la parte cognitiva del cerebro, hay una autopista, ¿no? La gente que es muy visceral, ¡bu! Hay una autopista. El construir a través de la meditación del pensamiento a la emoción, pues nos permite responder en vez de reaccionar, ¿no? Que hablamos antes. Por otro lado, la capacidad de concentración, muy útil, y hay un montón de experimentos y de aplicaciones para personas con TDAH, ¿no? El tema del desarrollo de la inteligencia emocional tiene que ver con las meditaciones constructivistas que os comentaba antes, que la puedes utilizar para una indagación específica, ¿no? O para decir, oye, ¿por qué respondo? ¿No? Hay muchas aplicaciones, como por ejemplo el MBCT, que está está diseñado para personas con depresión y ansiedad, por ejemplo, ¿no? Las relaciones interpersonales, por lo que os comentaba antes, de entender un poco tus patrones de pensamiento, emoción, reacción, y entonces, bueno, pues de alguna forma eso favorece, según este estudio de la Universidad de Rochester, mejora las relaciones interpersonales si realmente todos estamos mucho más presentes, ¿vale? Y no estamos reaccionando unos contra otros, sino realmente somos conscientes y también empáticos, ¿no? Porque aprendes a conocer tus propios patrones mentales, pero también los de los demás, ¿no? Favorece la creatividad. Ahí hay un estudio de la Universidad de Leiden en Holanda y mejora la memoria de trabajo. Bueno, ahora os voy a proponer, y es la última práctica de hoy, ¿vale? Para dar tiempo para las preguntas, pero yo creo que sí, porque nos quedan 10 minutos y luego las preguntas dejamos unos 5 minutos. Os invito a realizar la siguiente práctica, ¿vale? Esta práctica, como comentaba, como todas las meditaciones, se realiza la puedes hacer formal para practicar,
pero la idea es que luego la puedas aplicar en tu vida diaria cuando la necesites, ¿vale? Entonces, esta que os voy a pedir que hagamos todos juntos, eh, la podréis aplicar cuando estéis estresados, cuando os descubráis, como pone ahí, atrapados en pensamientos recurrentes, ¿no? De preocupación, o cuando sintáis ansiedad, incertidumbre, sobre todo por el futuro en esta época, ¿verdad? Todos como empresarios y emprendedores y autónomos que sois, bueno, pues es una época difícil, ¿verdad? Entonces, todos tenemos mucha ansiedad por el futuro, ¿no? O cuando, por ejemplo, veáis que estáis en un estado de ánimo bajo, ¿no? Entonces, os voy a proponer y os voy a guiar, esto vamos a recrear la situación un poquito más largo, pero yo os voy a pasar un audio, si queréis, ¿vale? Porque esta la tengo grabada y junto con el PowerPoint, si os interesa, os lo puedo pasar para que la practiquéis. Pero la idea es que cuando tengáis una situación estresante la podréis hacer de pie, rápido, en 3 minutos, porque es una práctica muy sencilla y muy rápida, ¿vale? Entonces, os animo, por favor, como hicimos antes, a que pongáis una posición atenta, que ya sabéis cómo es, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de los pies bien anclados en el suelo, ¿vale? La espalda erguida, eso es importante, ¿vale? Porque el cuerpo también tiene que entender que estamos atentos, que estamos en el momento presente, ¿vale? Vamos a realizar esta pausa que se llama la pausa de los 3 pasos, ¿vale? Con afrontamiento, es decir, cuando estemos estresados, cuando estemos en una situación difícil, ¿vale? Bien, comenzamos. Estás entonces en una posición que te permita salir del piloto automático, porque los próximos 3 o 4 minutos los vamos a dedicar a tratar de salir del piloto automático, adoptar la presencia en este momento para ver qué está ocurriendo en nuestro cuerpo. Con los ojos cerrados, si te resulta cómodo o bajando la mirada, el primer paso de este espacio de respiración va a consistir en notar lo que ahora mismo está ocurriendo dentro de ti. ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones corporales estás recibiendo? Identifícalos. Si quieres, puedes verbalizar la experiencia en el silencio de tu mente. Por ejemplo, pues mira, aparece una emoción de tristeza o algunos pensamientos críticos, una emoción de enfado. Recréalo en tu mente, algún tipo de emoción, si puedes. Y esta emoción de enfado, de tristeza, ponte en situación. Esta situación, ¿qué sensación produce en tu cuerpo? Llévalo a sentirlo en tu cuerpo. Quizá tensión en el cuello. Etiquétala, esto es lo que estoy sintiendo. Ese es el primer paso, ¿vale? El segundo paso de este espacio de respiración es que lleves tu atención de la mejor forma posible a las sensaciones físicas de tu respiración, como hicimos en la meditación anterior. En el abdomen, siguiendo el recorrido del aire al inspirar y al expirar. Utiliza la respiración para calmarte. Si notas que tu mente está muy agitada, céntrate en esas sensaciones de la respiración. Y si te ayuda, puedes contar del 1 al 5, como hacíamos también antes. Pero conecta con tu respiración, que es lo que te calma. Y ahora, durante el tercer paso de esta respiración, puedes expandir tu campo de conciencia a todas las sensaciones, además de las respiración, del cuerpo como una unidad, viendo la postura, tu postura corporal, tu expresión facial, tomando conciencia de cómo son esos pensamientos, esas emociones.
no tanto si te da ahora un lugar a una sensación, sino de alguna forma llevando la atención a las sensaciones, inspirando y expirando y conectando y diciéndote de alguna forma, bueno, sea lo que sea, esta emoción está aquí, voy a permitir sentirla y finalmente cuando estas sensaciones ya no atrapen de la misma forma tu atención, céntrate en la sensación del cuerpo como una unidad, como una totalidad en este momento. Y en la siguiente respiración, bueno, pues toma conciencia amplia y ya puedes seguir en, en el siguiente momento de tu vida. Bueno, con esto termina el ejercicio. ¿Veis? Es un ejercicio quizá un poco forzado, porque ahora todos estamos en un momento calmado, ¿vale? Pero piensa que si esto lo haces en un momento realmente que lo necesites, bueno, pues te ayuda a conectarte a través de la respiración y sobre todo haciendo, porque si veis es el siguiente juego. Os pongo aquí un resumen. A ver si consigo pasarla aquí. El primer paso ha sido salir del piloto automático y tomar conciencia de nuestro estado anímico y sobre todo el identificar esa emoción, ¿verdad? Etiquetarla, porque si la etiquetamos de alguna forma le estamos dando espacio y no nos dejamos llevar por ella, ¿vale? Es un poco la práctica. El segundo paso que es conectar con tu respiración, porque es lo que nos calma, ¿no? Es la calma natural del cuerpo. Y finalmente expandes la conciencia a tu cuerpo como una unidad sintiendo, porque no se trata de rechazar esa emoción, porque entonces se enquista, sino sintiéndola en tu cuerpo y dejándola marchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como digo, si queréis, os puedo mandar el audio también, se trata de practicarlo, pero sobre todo es tenerlo interiorizado para cuando lo necesites practicar en tu día a día, ¿verdad? Y ya por último, ¿vale? Me quedan 2 minutos. Una reflexión sobre la gestión emocional también que antes hablábamos, ¿no? Y es la siguiente. Bueno, siempre hablamos como de que hay emociones buenas y malas, ¿vale? O positivas y negativas. Hay muchos autores de... A ver, dejarme entrar a... Hay muchos autores que no les gusta, de psicología y tal, que no les gusta hablar de emociones positivas y negativas, porque dicen que todas las emociones son buenas, ¿vale? Lo que pasa que nos gustan las positivas, ¿no? La alegría, todo este tipo de cosas, el enfado o la tristeza no nos suele gustar, ¿no? Por eso decimos positivas y negativas, pero realmente, si os fijáis, todas las emociones vienen por algo, o sea, las emociones son buenas, o sea, están ahí para algo, ¿no? Y de hecho, el proceso emocional normal son 90 segundos, ¿no? Es una curva como campana de Gauss, ¿verdad? Que sube, llega a su máximo y luego acaba cayendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces las emociones, que las que no nos gustan, por cierto, son las que son muy intensas, muy desequilibradas. ¿Por qué no nos gustan? Pues porque de alguna forma nos desequilibran. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos desequilibran? Porque las emociones, en lugar de dejarlas bajar, ¿vale? Entra el pensamiento y el pensamiento potencia de nuevo esa emoción, ¿vale? Es decir, imaginaos, yo tengo una cosa que me levanta ira, ¿vale? Entonces, si yo la dejara pasar, en 90 segundos se habría ido. Pero si yo empiezo y mi mente empieza a pensar, porque fíjate lo que me ha hecho, porque tal, porque cual, porque no sé qué, la vuelvo a subir. Cuando naturalmente iba a bajar, vuelve a subir. Y esas son las emociones intensas que no nos son beneficiosas ni fisiológica ni psíquicamente, ¿no? Entonces, esa es ahí donde el pensamiento retroalimenta la emoción. Y además, el problema de eso es que cuando la mente está llevada por una emoción, no piensa con claridad. Habéis oído el concepto, por ejemplo, de mente de túnel. Es decir, si yo estoy llevada por la ira, vuelvo a pensar lo que me ha hecho, no estoy pensando con claridad. ¿Nos ha pasado muchas veces que de repente te pasa ya el enfado y dices, jo, ¿cómo me ofusqué? ¿Pero cómo pude pensar eso? Claro, porque estás tan metido y tu pensamiento de alguna forma te está llevando por la emoción. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es neutralizar ese pensamiento, ¿vale? Porque si no, potencias la emoción. Entonces, ¿cuál es la forma alternativa de gestionar estas emociones? Tomar conciencia
y responder en lugar de reaccionar. Entonces tenemos lo que es ya la última herramienta antes de empezar con las preguntas, si tenéis alguna, que es el método RAIN. Viene de como sus palabras lluvia en inglés, ¿vale? Y son esos 4 pasos. Primero reconoces, muy parecido a lo de los 3 pasos, pero esto es más gestión emocional, muy parecido, ¿no? Primero reconoces la emoción, la etiquetas y le pones un nombre. Luego la aceptas, es decir, está aquí por algo. Joder, yo estoy enfadada, es lógico que me enfade, porque fíjate lo que me ha hecho esta persona, ¿vale? No dices, ay, no, no me voy a enfadar, no. Lo estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿no? Además, cuando más practicas, más ves las sensaciones, ¿no? Haces luego una indagación corporal, dónde en tu cuerpo la notas, porque así de esa forma también, como digo, puedes prever cuando te van a ocurrir en el futuro y luego la dejas marchar, no te enganchas con ello. De esta forma estás llevando tu mente a observar la emoción en lugar de a retroalimentarla, que era lo que veíamos antes, ¿vale? Entonces, esta es otra forma de gestionar las emociones a través del mindfulness, ¿vale? Y yo creo que con eso, más o menos, pues está todo lo que yo había preparado para hoy, ¿eh? Ahora a ver si nos da María, te doy pie si me quieres comentar si hay alguna pregunta en el chat o no, pero Laura, bueno, muchas estamos ya más o menos ahí en tiempo. perfecto. Sí. Mira, de entrada hay dos preguntas. Mm. La primera, Miriam García, que pregunta si se puede hacer a cualquier hora del día cuando queramos concentrarnos o hay que hacerlo en un horario o situación concreta. Ah, vale, muy buena pregunta. Pues mira, Miriam, yo te sugiero que empieces practicando, porque cada persona tiene su hora y tiene su momento. Y al principio yo creo que es bueno que pruebes en varias oportunidades. La gente suele hacerlo o muy temprano o a última hora. También puedes probar, por ejemplo, 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. Pero yo lo que te animaría es a que fueras probando. Prueba y error, prueba y error. Sí es importante, una vez que ya lo tengas definido, que intentes que sea casi siempre, si puede ser, en la misma hora, porque de esa forma ya va a ser como un hábito, ¿no? Como nos pegamos una ducha, nos lavamos los dientes, igual. Así puedes meditar de una forma un poco más constante. Pero primero, como cada uno tiene su vida y tiene, ¿verdad?, sus complejidades, pues yo te diría, ve probando para intentar en el momento, desde luego que sí, que estés tranquila y que tengas cuantas menos interrupciones, pero tampoco trates de buscar el sitio súper adecuado, porque has visto que también meditar es estar con lo que haya y tú puedes hacer una meditación a lo mejor en una más rodeada de ruido, ¿no? O de sonidos, ¿no? Esa es otra forma de meditar. Vale. Y María, la otra. Pues mira, Amelia pregunta si es una práctica que es mejor hacerla a diario o solo cuando estés estresado o estresada. Bueno, pues mira, la práctica formal siempre, casi todas las escuelas proponen hacerla diariamente. Es decir, todos estos protocolos, por ejemplo, que os he comentado, diseñados por las universidades que han dado tan buenos resultados, casi todos suelen llevar 30 o 45 minutos de práctica diaria. Van cambiando las prácticas, puede ser meditación o respiración, exploración corporal, movimientos conscientes, después, claro, dependiendo un poco de qué busques también con ello, ¿no? Pero lo que es la práctica formal es uno de los pilares, es uno de los pilares de... Luego, lo que decías en la segunda parte de tu pregunta no quita, es decir, tú puedes hacer la práctica formal y luego, porque era por un lado, como decíamos, práctica formal y luego un poco la actitud de estar presente, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, tú también luego puedes aplicarlo cuando lo necesites en tu vida, ¿verdad? Pero es cierto que sin práctica formal quizá no vas a conseguir los resultados o los beneficios que están estudiados por las universidades que he comentado antes, pero bueno, también puedes tener esa actitud mindful, o sea, sí que te beneficiarás un poco de estar más presente en tu vida y de relacionarte de otra forma diferente con tus problemas y con los demás y hasta con tu forma de ver el mundo, yo creo, ¿verdad? Mm, mm. Pues Laura, si en el chat no hay ninguna pregunta más. O espera, sí. ¿Se puede hacer con los niños? Con los niños, sí. De hecho, hay, si quieres, luego os paso alguna referencia de libros. Pues yo creo que desde los, a lo mejor, 6 años, 7. Pero vamos, hay libros específicos. Si quieres, luego te paso, Miriam, para, bueno, para que tengas, pues no sé, es algo así como, bueno, hay un montón, no sé qué, de la rana alegre y de esas cosas. Yo te lo paso, vale. Ujú.
Bueno, pues nada más, son las 8. Tampoco quiero quitaros mucho más tiempo, pero bueno, voy a dejar de grabar quizá, ¿no? Entonces, o,